Redcast, los mejores podcasts del mundo digital. Esto es Planeta M, la tertulia semanal de marketing digital. Bienvenidas y bienvenidos al episodio 171 de Planeta M by Don Dominio. Hoy hablaremos de SEO y SEM, y más en concreto haremos tertulias sobre las diferencias entre ellos. Para hablar de este tema tan apasionante, ya está listo el equipo de Planeta M de hoy. Hola a todos. Muy buenas. Hola, muy buenas. Hoy tenemos una tertulia a tres con dos invitados de lujo. Empezamos con David Ayala. Hola David. Muy buenas, Chisco. ¿Qué tal vamos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. A tope como siempre. Qué bien. Muchas gracias David por estar otra vez por aquí. Esperamos que sean más episodios que estés con nosotros. Un placer siempre. Muy bien. Presento un poquito a David. Es SEO y marketer y es conocido como SEO Rosa, speaker en eventos y profesor en universidad y escuelas de negocio. Autor del libro Visibilidad Online, Inmortaliza tu marca, de la editorial Anaya. También es cofundador de la agencia SocData. Su blog es davidayala.com y su perfil en Twitter es @soywebmaster. ¿Es correcto? Eso es. Muy bien. Y también invitado de hoy tenemos a Víctor García. Hola Víctor. Hola, muy buenas. Encantado de estar de nuevo aquí en el programa. Muchas gracias, Víctor, por estar por aquí también. Os presento un poquito a Víctor, es Head of Marketing en Grupo Todo Luminosos y tiene más de 7 años de experiencia en el sector. Es profesor en IEBS y en TechDi y speaker en eventos referentes del sector. Además, es CEO y founder de Freak Elites, un medio de comunicación especializado en anime, videojuegos y cine. Su perfil en Twitter es @VictorGP94. ¿Es correcto, Víctor? Todo perfecto. Muy bien. Por último, yo mismo, soy Chisco Acuñas, trabajo en el departamento de marketing de Don Dominio y actualmente estoy gestionando el tema de colaboraciones y eventos, además de moderar el podcast de Planeta M y los Don Dominio webinars. Como sabéis, podéis ver todas las novedades de Don Dominio en nuestras redes sociales con el usuario Don Dominio y con el podcast en @planetam7. Para poder conseguir ese alcance orgánico o pagado del que hablaremos hoy, es necesario tener una página web en condiciones. Seguro que nuestros tertulianos nos lo confirmarán. Y es por eso que consideramos que es fundamental disponer de un dominio y un hosting, ¿no? Y qué mejor que tenerlo en Don Dominio. ¿O no, chicos? Sí, y encima saliendo baratito, ¿no? Que con Planeta MDOM sale a 3euros.com. Y además con Planeta M Host vas a tener un alojamiento del plan básico con un 50% de descuento. Así que ya sabéis, echadle un vistazo. Qué bien, así que sí, podéis visitar dondominio.com y allí lo veréis todos nuestros servicios. Recuerda que nos puedes escuchar en cualquier plataforma de podcast y que además, muy importante, te puedes suscribir. Y bueno, tenemos nuevo blog dedicado al podcast Planeta M, así que allí podréis ver todas las notas extendidas de todos los episodios desde la primera temporada. En planetampodcast.com lo podréis encontrar. Bueno, chicos, vamos al lío. Vamos a ello. Vamos a ello. Venga, va. Ahora ya os toca a vosotros, así que antes de empezar yo creo que podríamos definir un poco los dos términos que hemos hablado antes, ¿no? El SEO, ese alcance orgánico, y el SEM, ese alcance pagado. Y si queréis, pues Víctor García como invitado puedes empezar. Vale, pues al final el SEO sería Search Engine Optimization, es decir, todo lo que tiene que ver con ese posicionamiento orgánico, principalmente pues en países europeos o en España, pues en Google, aunque existen otros buscadores, que nos permite pues tener una mayor visibilidad en esos buscadores en Internet y que es lo típico que se dice que no pagas por ese clic. Es decir, entre comillas, sería gratuito. En cambio, el SEM sería todo lo que tiene que ver con anuncios de publicidad. Es decir, cada clic que haces en un anuncio pagas X céntimos. Lo típico es pues pensar en Google Ads, que es la red
que más se utiliza de publicidad, por ejemplo, en España, pero también habría otros tipos de publicidad como puede ser Facebook Ads, que sobre todo en Instagram se están haciendo últimamente bastantes campañas que funcionan muy bien. Eso es. Víctor. Muy bien, David. Sí, a ver, lo que te iba a decir, al final es la diferencia de siempre, ¿no? En uno pagas directamente, que la parte interesante, a ver, por aquí también se abre un debate siempre, ¿no? El tema de la gente que te dice, ¿qué me tiro? ¿Por ads o me tiro por SEO? Porque hay veces que se piensa la gente que son una alternativa, ¿no? Pero realmente son complementarios e incluso, ya lo iremos hablando, pero hay muchos casos en los que dependiendo del público que tengas, si es más experto, sabe que es un anuncio, no va a pinchar unos anuncios y se tira SEO y hay más porcentaje de clics en los resultados de SEO, y hay otros que el público a lo mejor es más novato, no se da cuenta que son anuncios y hay mucho más ratio de clics en la parte de los anuncios, ¿no? Con lo cual, como bien ha explicado Víctor, pues una parte es de anuncios de pago, pagas, apareces, y la otra intentamos aparecer de manera orgánica, que no quiere decir, como bien dice Víctor, que sea gratis. O sea, es gratis el aparecer, pero no el conseguir que aparezcas primero, que tiene un trabajo detrás. Igual que cuando haces un trabajo de marca o de marketing de guerrilla o de growth hacking, que dices, coño, es que no me gasto pasta. Bueno, pero tiene un trabajo detrás. Exacto. Sí, ¿no? Pues con esto de, entre comillas, me ha gustado por el tema de, claro, alcance orgánico, parece que tiene que ser totalmente gratuito, pero es verdad que son Claro. muchas horas de curro detrás, sí, sí. Claro, no pagas por el clic, pero al final pues tienes que pagar pues en desarrollo web, en número de horas a un empleado si lo haces tú mismo, con lo cual obviamente también tiene una inversión, pero no es directamente por clic como puede ser la publicidad. Eso es. Perfecto. Y a simple vista, ¿cómo se pueden diferenciar los resultados de búsqueda SEO y SEM? David. A ver, aquí hay dos cosas. Los resultados de pago están en la parte superior y la parte inferior del resultado de búsqueda. Y no en todas las búsquedas tiene por qué haber resultados de pago, porque evidentemente si no hay anunciantes en esa búsqueda, si no interesa, si no tal, pues no aparecen. En la mayor parte de las ocasiones pues se ven diferenciados por un ad o por un publicidad o por sponsors. O sea, Google a lo largo de la historia ha ido cambiando esa denominación, ¿no? Y también pues conforme ha ido cambiando las costumbres y todo. Antes, por ejemplo, recuerdo que los anuncios de pago estaban como en un color más amarillo, más diferenciado. Evidentemente Google intenta siempre hacer que estén lo más integrados posibles, porque si parecen menos un anuncio, hay más clics. Entonces saca más pasta Google. Pero como por ley tienes que diferenciarlo y identificar que es un anuncio, pues tienen que poner esa pequeña mención de ad o de anuncio o de publicidad. Siempre hay una pequeña mención. Sí, totalmente. O sea, al final lo ha explicado súper bien David, que siempre tiene que diferenciarse. Obviamente Google va a intentar que se note lo menos posible, porque a mucha gente, sobre todo gente joven, no le gusta clicar en esos resultados pagados, porque al final dices, quizá no ha habido tanto trabajo detrás, sino que es una marca poniendo pasta y ya está, y que quiere tener visibilidad. En cambio, como que el resultado SEO, en general, sobre todo la gente joven, se fía más y dice, pues oye, estos llevan un trabajo detrás, seguro que lo hacen de manera más natural, en teoría, ¿no? Para poder posicionarse, con lo cual se fijan más. Sí que verá que gente mayor pues al final busca comprar camisetas y le da cualquier resultado que le interesa y dice, pues no sabía que esto era un anuncio. Pero sí, es verdad que cada vez más gente, sobre todo de 40 a 50 años, pues está digitalizando muchísimo y antes no usan casi internet y ahora están a lo mejor incluso en TikTok. Entonces, pues al final la gente cada vez se da más cuenta. Eso es. Sí, con esto que estabais comentando, que mucha gente entra en los resultados de búsqueda y sin darse cuenta está pulsando encima del anuncio. Eso debe pasar muchísimo, ¿no? Intento. Sí, suele pasar bastante, sobre todo, como decían, en gente mayor. Cada vez menos porque la gente es más consciente de ello, pero obviamente a Google le interesa que cuantas más personas cliquen sin saber que es un anuncio, pues mejor. Y a las marcas también les interesa porque al final si estás pujando sobre todo y ya sales en la parte de arriba de los resultados, estás teniendo una visibilidad tremenda. Con lo cual te interesa pues que tu anuncio sea lo más natural posible para así poder complementarlo y atraer el máximo número de usuarios. Eso es. Y esos resultados que estáis comentando, por ejemplo, en tema de anuncios o en alcance orgánico, ¿en cuánto tiempo suelen ser visibles?
¿Hay Ahora, diferencia entre uno y otros? aquí hay que pensar que los caminos son totalmente diferentes, ¿no? Por ejemplo, en anuncios, tú desde el momento que pones el anuncio, pues tiene que pasar un proceso de aprobación, igual que pasa en los anuncios de redes sociales, igual que pasa en tal. Con la diferencia de que en Google Ads hay lo que se llama el proceso de aprendizaje, ¿no? Ese momento en el que el anuncio en teoría está aprendiendo, se está empezando a mostrar, pero aún no tiene el alcance máximo. Que suele ser pues una semana, 2 semanas, algo así, que está el anuncio en movimiento y aún no ves el potencial entero del anuncio. Entonces, ahí ya es cuando tú empiezas a hacer cambios en el anuncio, empiezas a toquitearlo, es decir, desde el principio puedes tener ventas, porque desde el principio se empieza a mostrar, pero no, digamos que no está sacándole el máximo rendimiento al anuncio. Y evidentemente, pues también vas viendo sobre la marcha ciertas cosas, ¿no? Pues se están metiendo X palabras que no me interesan nada, tengo que meter palabras clave negativas. Por ponerte un ejemplo, imagínate que se te olvida el poner como palabra negativa el gratis y estás vendiendo coches, ¿no? O yo qué sé, o barato. Vendes coches de lujo y se te olvida meter el barato dentro de venta de coches o de comprar coches. Estás, evidentemente, vendes un coche de 200.000 euros, el que busca alguien coches baratos está tirando la pasta a la basura. Entonces, el proceso del anuncio también no es llego, pongo el anuncio y ya está, ¿no? Sino que también tienes que tener cierto cuidado con él. SEO es otro rollo. SEO, ¿cuánto puedes tardar en tener resultados? A ver, siempre decimos que 6 meses, 1 año. Hay proyectos que en 2 meses estamos posicionando, pero claro, hay poca competencia. Pero si tienes uno de mucha competencia, a lo mejor te tiras 5 años y sigues sin estar en primera página. A ver, ponte a competir contra la PC Componentes con la pasta que le han metido a Publi, a marketing, etcétera, partiendo de cero. O sea, es insostenible, ¿no? Con lo cual depende mucho de la competencia. Sí, totalmente. Al final es lo típico que siempre se dice, que si quieres resultados ya, pues pagas y apareces, ¿no? Y en eso, en un par de semanas ya vas a tener muy buenos resultados, o 3 semanas, si realmente optimizas las campañas bien. Y SEO, pues en 3, 4, 5 meses, en menos no vas a obtener unos buenos resultados. Y si es un nicho muy competido, pues perfectamente te puedes tirar 1 año o más. Entonces, al final va a depender un poquito de tus necesidades, pero siempre es lo típico que se dice, intentar ir a nichos, porque va a haber muchísima menos competencia. Y al final, pues sobre todo a nivel SEO, se van a tardar en ver esos resultados si la competencia es grande y no tienes un gran presupuesto para realizar ciertas implementaciones. Y en tema de contenido, cuando estamos creando las dos estrategias que habíais comentado, ¿debemos diferenciar entre contenido para SEO y contenido para SEM? ¿O podemos reciclar y reutilizar esos mismos textos para uno y otro? Lo ideal sería diferenciarlos, porque al final las intenciones de búsqueda van a ser muy diferentes. Al final, contenido SEO va a poder haber también contenidos a nivel informativo, con lo cual simplemente va a ser resolver dudas que tienen los usuarios, y sí que va a haber otros contenidos transaccionales, pero están muy optimizados a esa intención de búsqueda, pues en cuanto a la tipología en la que se estructura ese contenido. En una campaña de publicidad le vas a llevar a una landing page que no hace falta que haya tanto contenido escrito, pero sí que pues destaque el formulario, a nivel visual lo que estás ofreciendo, transmitir confianza mejor con opiniones de usuarios, por lo cual lo recomendable es tener una landing page diseñada o varias landing pages diseñadas para esas campañas de Internet, de Google, y otras diferentes para SEO. Sí que es verdad que a lo mejor si haces en un e-commerce una campaña transaccional, pues sí que le puedes llevar a la misma URL tanto a nivel SEO como a nivel publicidad, pero sobre todo se diferencian en campañas de captación de leads, que ahí sí que tienes que tenerlo mucho más encorsetado a nivel formulario, toda esa serie de parámetros. Sí, además lo que te iba a decir, que en muchas ocasiones pasa que puedes reutilizar hasta cierto punto, ¿no? Que esto es como todo. ¿Qué es mejor, reutilizar o poder hacer algo específico 100%? Si tenemos poco presupuesto, pues evidentemente tenemos que reutilizar al máximo, porque no nos da para que nos creen más landings, para que nos creen más. Pero como bien dice Víctor, si estamos comprando publicidad de pago, nos está costando una pasta X, ya no hace falta que nos fijemos en SEO, porque en esa landing de publicidad podemos tener 2 landings. O sea, imagínate que tenemos para comprar coches de lujo, tenemos la de SEO que posicionamos y tenemos otra no indexable de publicidad. O sea, 100% para captar leads de gente que quiera
que quiera comprar un coche y tenemos comerciales que les llamen, tal. Ostras, pues podemos hacer una landing específica de captación de leads que no tenga ni menú, que no el usuario no pueda huir, que no pueda irse a otro lado, para aprovechar al máximo todo ese presupuesto y que esté 100% enfocada casi sin textos, porque es que ¿para qué necesitamos ahí un texto SEO si no nos interesa posicionar? Y que esté enfocado a que puedas dejar tu lead, te lo estoy vendiendo muy bien y ya está, o sea, no hay más. Igual que pasa cuando montas un funnel y estás trayendo tráfico de redes, tal, quizás haces cosas que de cara a SEO no estarían del todo bien o que no encajarían del todo, pero esa landing no te interesa de cara a SEO. Con lo cual al final es lo mismo, ¿no? El valorar y decir, oye, me da el presupuesto para individualizarlo al máximo, pues vamos a intentar hacerlo lo más específico posible. Sí, sí. Y el tema de estrategias que estabais comentando, claro, tenemos esta parte de contenido, pero también tendríamos la parte, supongo, de configuración, el tema de intentar estar en las primeras posiciones. En esa parte también habría diferencia, ¿no? Es decir, uno está trabajando con Google Ads, por ejemplo, como el ejemplo que estaba poniendo Víctor al principio, y en otro sería más por contenido, o seguramente habría herramientas también para poder escalar a esas posiciones. ¿No, David? A ver, aquí tenemos que pensar que la estrategia que sigamos para estar en primeras posiciones cambia mucho en función de si estamos trabajando esa parte de ads o trabajamos la parte de SEO. La parte de ads tenemos, a ver, por simplificarlo, evidentemente todo siempre es mucho más complejo, pero por simplificarlo tenemos el presupuesto, que si no estamos dentro de rango no vamos a hacer nada, tanto a coste por clic como a cantidad de presupuesto para estar apareciendo el mes completo, ¿no? O estar apareciendo el tiempo suficiente, porque hay gente que tú lo ves en algunos sectores. Vamos al sector de cerrajeros, que lo conocemos bien todos, ¿no? El sector de cerrajeros es muy salvaje no solo en SEO, o sea, en SEM ves clics súper altos que dices, ostras, esto sale rentable. A ver, imagino que saldrá rentable a más de un cerrajero, ¿no? Por los precios que tienen, pero si sube que te cagas. O en Tarot, que ves clics de 20 euros, de 30, que dices, ostras, empieza a subir bastante de pasta, ¿no? Otra cosa es que me diga, y además siendo un servicio que no vas a sacar 10.000 euros en un servicio, ¿no? Otra cosa es que me digas en una venta de un coche de lujo, que ahí ya te digo, pues mira, aunque pague mucho más el clic, probablemente me pueda salir rentable. Pero ahí es otro rollo, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Por otro lado está la optimización del anuncio, que aquí también entra un poco esa parte que me hace gracia de los managers de Google, que te dicen, tu anuncio no está optimizado, siempre te dicen la misma frase de que tienes algo por optimizar. Y yo voy a hacer una reflexión aquí, sin querer ofender a nadie, y que no venga ningún manager de Google y nos joda las cuentas de Google, por favor. Pero ellos lo que buscan es que gastes más pasta. Vamos a ser realistas. O sea, Google es un negocio y el core business de Google durante muchos años ha sido la publicidad. Con lo cual, ¿qué intenta el manager de Google? ¿Ayudarte y que gastes menos pasta y te funcione mejor el anuncio? ¿O ayudarte a gastar más pasta? Evidentemente te ayuda a gastar más pasta. Y más, uno de sus primeros consejos es abre el anuncio, que nuestro algoritmo es tan inteligente que él solo va a regularse, te va a funcionar bien, y una polla. O sea, nosotros estábamos vendiendo campañas de jamones caros, de jamones de bellota y tal, y recuerdo que que hicimos las dos pruebas, ¿no? Vamos a abrirlo a ver qué tal funciona, y una mierda. Empezaron a haber clics de jamones al campo, jamones Carrefour, no sé qué. Claro, jamones son más económicos. Esos no van a comprar un jamón de 500 euros. El que busca eso. Entonces, ojo con el tema de la optimización del anuncio, que vamos como me recuerda un poco la calidad del anuncio que te marca Google y lo que te dicen ellos, me recuerda un poco al semáforo de Yoast, ¿no? Que está ahí, pero ojo con ello. Y en SEO, pues bueno, es un recorrido más... Perdón, Víctor, que te he visto ahí. Sí, no, justo que me ha hecho gracia lo del tema de Yoast SEO, porque mucha gente pues que utiliza WordPress y no tiene mucha idea dice, pero es que no está el semaforito en verde, hay que añadir esto de otra manera para que nos posicione bien. Y es como, a ver, que son unos parámetros genéricos que, bueno, te puedes tener más o menos en cuenta, pero que obviamente tienes que tener un poco más de nivel para saber realmente si está optimizado o no, que seguir un tutorial con 4 pasos básicos. Eso es, y sea por casuísticas que tenemos en SEO de en este caso no vale esto o no tal, que al final un poco es esa otra parte, ¿no? La parte de SEO, el qué estrategia seguir. Ostras, pues aquí esto es tan amplio como sectores hay, ¿no? No es lo mismo atacar un sector casinos, un sector erótico,
que vas con todo y yo te diría que el 90% de la estrategia va a ser link building y tráfico, y que atacar, pues yo que sé, una clínica dental o un sector un poquito más light. A ver, que también los hay competidos si te vas a Barcelona o Madrid, pero son más light, entre comillas, ¿no? Que muchas veces no necesitas sacar tanta artillería. Sí, luego también habría que tener en cuenta, tanto a nivel SEO como a nivel SEM, esos negocios locales que justo has introducido tú bien, que si quieres posicionarte en una ciudad grande quizá va a ser mucho más complicado, pero si al final tienes una clínica dental en un pueblo de Madrid de 100.000 habitantes, pues tanto a nivel SEO local, con esa ficha de Google My Business y realizando ciertas acciones, te va a ser mucho más fácil posicionarte, y con las campañas de Google Ads igual, o de Facebook Ads, vas a poder segmentar en torno a tu localidad o localidades cercanas, y de esa manera pues también vas a poder tener una buena visibilidad en donde te interesa, y no al final ir al global, porque al final te interesa siempre, además de segmentar esas palabras clave, obviamente segmentar la ubicación y la tipología de clientes. Eso, por ejemplo, en Facebook Ads se puede segmentar muy bien por tipo de gustos que tienen los usuarios, con lo cual también puedes aparecer en lo que te interesa y no meter mucho tráfico, pues que sea morralla, porque al final, si el clic te vale €1, pues cada clic perdido, pues al final te puede suponer un montón de dinero en tu campaña, sobre todo si es una empresa chiquitita y tienes un presupuesto muy limitado. Sí. Y en tema de segmentación, Víctor, que ahora estabas comentando, ¿crees que hay mucha diferencia o podríamos diferenciar para SEO y SEM o no? Hombre, hay diferente segmentación, pero bueno, por ejemplo, a nivel local, pues puedes atacar igual una keyword local a nivel SEO que segmentarte en tu propia campaña de Google Ads. Sí que es verdad que una segmentación mayor se va a poder tener siempre o casi siempre en publicidad digital, porque al final sí que te puedes ir a donde quieres que se muestre o no el anuncio. En SEO es verdad que también vas a tener una cierta lógica, y si te posicionas a nivel local o una intención de búsqueda muy concreta, vas a aparecer, pero claro, puedes aparecer en intenciones de búsqueda similares que no vas a controlar y que a lo mejor no te interesa salir. Pero bueno, haciendo bien una estructuración de contenidos y de categorización de la web, pues vas a aparecer donde te interese. Sí que verá que si tienes un negocio y vendes en España y resuelves dudas en España, pues algo de tráfico de Latinoamérica siempre se te puede colar. Pero al final vas a intentar que sea el menor posible, pero algo siempre va a haber, porque puede tener una duda muy similar a alguien de Latinoamérica y que busque un blog genérico y le aparezcas tú. Eso es. Y en tema de medición de resultados, seguro que aquí hay mucho por hablar, ¿no? Pero debe haber diferencia entre esa medición para resultados en SEO o en SEM, ¿no, David? Claro, a ver, aquí es lo de siempre. Cada vez que haces una inversión, porque hay mucha gente que el SEO no lo ve como inversión o Internet no lo ve como una inversión, pero es una inversión. Igual que cuando tú compras un anuncio en la tele, tienes que intentar medir dentro de lo posible los resultados. Aquí lo mismo, tú te has gastado X pasta, tienes varios canales abiertos, pues puede ser uno SEO, otro SEM, redes orgánicas, redes de pago, o sea, es que ahora mismo podemos abrir muchísimos frentes, pero claro, ¿de qué te sirve abrir esos frentes si no sabes cuál te da la pasta, o cuál te da los clientes, o cuál te da los leads? Con lo cual aquí entra en clave pues el poder aprender un poquito de analítica, el poder aprender un poco de cómo llevarte esos eventos a Google Ads, a Google Ads, a Google Analytics, y en Analytics poder ver, bueno, que con Google Ads tenemos también bastante información, ¿no? Que tenemos su propio pixel, podemos ver más información, pues igual que pasa con Facebook Ads, que podemos configurar el pixel hasta tener una conversión y tal. Pero bueno, el tema es poder sacar al final de mes ese reporte, ¿no? De decir, pues mira, me han llegado 10 leads en Ads, me han llegado 50 en SEO, y lo importante no es fijarnos en la cantidad, porque dices, ostras, me han llegado pocos clientes, pero vale, ¿cuánto has invertido? Porque aquí hay gente que te lo dice, ostras, es que estoy invirtiendo 300 y me han llegado solo he cerrado 2 ventas. Pero es que esas 2 ventas las has cerrado de 1.000 euros cada una. Vale, son solo 2, pero en vez de invertir 300, invierte 600 o invierte 1.000. Y luego aquí también está el otro punto, ¿no? Que hay veces que por más que inviertas, no vas a revertir más. Me refiero, llega un momento que si tú estás pujando por ejemplo, en Google Ads, las keys más rentables, las más transaccionales, tienen un tipo de ROI. Sin embargo, si tú pujas por unas más informacionales o que sean medio informacionales, medio transaccionales, el ROI va a ser menor.
Entonces, no siempre es tan sencillo como decir, hostia, duplico el presupuesto y duplico los leads, más o menos, ¿no? No tiene nada que ver. O sea, depende de cómo lo hagas, puede cambiar totalmente. Y en SEO pasa un poquito lo mismo, ¿no? En SEO, como es algo a largo plazo, porque dupliques la inversión no vas a duplicar la pasta. A lo mejor llega un momento en el que no es que la dupliques, haces un por 10 porque pasas de puesto 5, me lo invento, o de puesto 4 a primer puesto. Entonces ahí sí que notas un salto que flipas en alguna key interesante. Pero pasa lo mismo, ¿no? Siempre hay que tener esa visión y que el retorno de la inversión en SEO y en SEM se miden diferente. En SEM es algo más instantáneo. Si en el primer mes, 2 primeros meses no te funcionan las campañas, hay algo mal. O sea, porque si sigues con la misma campaña va a seguir yendo mal. No hay vuelta de hoja. Con SEO no. Con SEO es algo más a largo plazo, entonces tienes que poner esos KPIs de en tal mes deberíamos de tener este tráfico, deberíamos de llegar a este punto, deberíamos de haber visto este movimiento, tal, y así ya pues lo vas viendo. Y muchas veces también en SEO nos gusta hacer pruebas, ¿no? De decir, oye, ya que tenemos la parte de SEM, vamos a meter un anuncio de SEM, vemos si esa key realmente te convierte y si te convierte la trabajamos en SEO. No vamos a trabajar 9 meses para que luego no te reporte tráfico pero no te reporte ventas. Con lo cual lo mismo, aquí es otro mundo de pruebas y de conclusiones. Sí, y luego también a nivel SEO tener muy en cuenta que muchas veces la gente simplemente está enfocada en, joder, es que he crecido orgánicamente en estos 3 últimos meses un 80%. Como, vale, genial, pero ¿cuánto has vendido, no? Porque es importante, lógicamente, por mucho que tengas un blog y en el blog estés creciendo más, lo que quieres es vender. Entonces, obviamente, sobre todo si es un negocio pequeño y estás en pleno crecimiento, lo importante es pues atraer muchísimo más tráfico, pero que ese tráfico convierta, porque quizá estás atrayendo tráfico de baja calidad que ve tu blog, no le interesa, al final tienes mucho porcentaje de rebote y no te sirve de nada. Y en cambio en Google Ads estás atrayendo muy poco tráfico, pero bien segmentado y muy cualificado. Entonces al final tienes que ver ambas partes, que obviamente los primeros meses a nivel SEO quizá vendas menos, porque si estás empezando el negocio, pues estás haciendo ese incremento de visibilidad y los clientes van a ir llegando progresivamente, pero también tener en cuenta cómo están aumentando esas conversiones, porque quizá estamos enfocando el negocio de una manera equivocada. Totalmente. Y encima eso me gusta esa parte, ¿no? De cuidado con el blog, enfocarte a tener mucho tráfico y que no venda, porque es tal cual. O sea, porque ves proyectos que me ha pasado, que te llegan. Mira, por ejemplo, hubo uno que me llegó de una clínica de fisioterapia, que recuerdo que tenía, creo que era 800, 900 visitas al día, que para una clínica de fisioterapia en una ciudad muy pequeñita es una bestialidad de búsquedas. Pero no tenía ventas. Claro, el blog tenía muchísimo tráfico, muchísimas keys posicionadas y no tenía ventas. Y encima, lo más curioso de todo era que ese contenido de blog que primeramente parecía que le estaba aportando algo positivo, le estaba dando tráfico, tal, era algo negativo. O sea, borramos el blog y se plantó tercero por su búsqueda principal, solamente borrando el blog. Porque claro, aquí hay que pensar que dependiendo de qué tipo de web, rompes la verticalidad de la web. O sea, ya deja de ser una web de fisioterapia para ser una web de salud y no una web ni de fisioterapia local ni de salud local, no, genérica. Entonces se rompió la verticalidad respecto al resto de competencia y tal. Con lo cual, ojo con el tema que comenta Víctor, de que a veces que el contenido puede ser incluso negativo en algunos casos. Sí, totalmente. Al final, por ejemplo, si el blog eso lo expandes demasiado, lo que puede ocurrir es que al final, si eres muy de nicho, te enfoques en varios nichos diferentes y que esa problemática aumente porque estás cogiendo tráfico pues que no está enfocado justamente a lo que tú necesitas y que al final pues sí, investiga, le parece muy interesante el contenido, pero no te termina comprando. Pues sí, Víctor, también lo que estabais comentando, ¿no? El tema de que en SEM podemos parar una campaña si no está funcionando, pero en SEO, David, ¿esta actualización de contenido creéis que se debe realizar más a menudo o no? Si vemos que algo no está funcionando, ¿cómo podemos enfocarlo en SEO? Al final el SEO es un poco darle esa vuelta en función también de la propia temática, ¿no? Porque cada temática es un mundo. Y si compites, por ejemplo, con casinos, con temas de tema adulto, tal, que a lo mejor el contenido es menos relevante, no tiene sentido meterle más contenido o centrarte en contenido, sino centrarte más en enlaces, ¿no? Pero hay otras temáticas que sí. Hay temáticas que dan para, yo qué sé, un tema de salud o un tema de tal, que vemos artículos súper largos y para competir contra ello, pues no te queda más que ponerte a la altura también.
Sí, al final no siempre va a ser aumentar contenido en cuanto a optimización, sino enfocarse quizá pues en esa intención de búsqueda y no hace falta que sea un contenido mucho más extenso, sino afinarlo un poquito mejor o trabajar ese link building para al final potenciar esas URLs. Eso es. Y antes estabais comentando el tema de cuánto tiempo podemos tardar en ver resultados, en que los resultados sean visibles, pero también cuando vemos que los resultados ya son positivos o en este caso no terminan de encajar, ¿cómo podemos realizar esa medición y qué conclusiones podríamos tomar tanto en SEO como en SEM? A ver, aquí tenemos que pensar que cada medición va por separado, ¿no? La medición de SEO, la medición de SEM son totalmente diferentes porque son dos canales diferentes, igual que si metemos redes, igual que si metemos tal, pues hay que medirlo aparte. Y que cada uno veamos su retorno de la inversión. Cada uno pues también se mide en diferentes tiempos. SEM es algo más instantáneo, que medimos en el primer mes, segundo mes, ya deberíamos de poder medir resultados y poder medir, evidentemente las campañas luego las vamos cambiando, van evolucionando, pueden ir mejorando, pero ya vemos si funciona o no funciona y si realmente nos sirve para nuestro sector, ¿no? Porque también hay cosas que no nos sirven en SEO y SEM. Por poner un ejemplo, si sacas un producto muy moderno, un producto que aún no hay tendencia, aún no hay búsquedas, que nadie lo conoce, ¿por qué lo posicionas? ¿O por qué empujas? Si ese producto aún no sabe la gente que existe y por lo tanto no hay una necesidad todavía. Entonces el SEO y el SEM no son para ti de momento, quizás. A menos que hagas una estrategia de marca, de buscar tráfico masivo desde otras búsquedas, bueno, eso ya sería otro rollo, ¿no? Y en SEO luego tenemos que tener esa parte de que es una estrategia a largo plazo, de que vamos a buscar. No tiene sentido decir en el primer mes qué rentabilidad ha tenido, porque seguramente será 0. A lo mejor en el sexto mes tiene X de rentabilidad, pero en el séptimo igual se hace un por 10, porque pasas de puesto quinto a primer puesto o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, SEM sí que tenemos que tener unas miras más cortas en cuanto a esa medición de resultados y SEO unas miras más largas, sabiendo también la índole que es el SEO, que no es algo instantáneo, que es algo a medio o largo plazo. Sí, totalmente. Porque al final a nivel SEM, una vez ya están optimizadas las campañas en un par de semanas, ya vas a ir viendo realmente cada semana o cada día si está teniendo unos resultados. Si ves que no está teniendo resultados, haces una campaña paralela con una segmentación un poquito diferente y sigues probando. Pero una campaña, si no te funciona en 3 semanas, no te va a funcionar en 3 meses si ya la tenías optimizada. En cambio, a nivel SEO va a ir progresivamente y en el momento que pases de segunda página a primera, pues puede haber un cambio brutal y que realmente el tráfico eso se dispare, como dice David, por 10 y el nivel de ventas es igual, con lo cual debemos de tener un poquito más en contexto los primeros meses, simplemente enfocarnos en métricas relacionadas con el tráfico, número de visitas, porcentaje de rebote, etcétera, y luego ya pues sí, obviamente cuando vayan pasando varios meses teniendo mucho más en cuenta pues tanto la conversión como también no olvidarse nunca de la rentabilidad, bueno, y en Google Ads también, porque puedes estar facturando muchísimo, vendiendo muchísimo y que realmente la rentabilidad por el número de implementaciones que tienes que hacer o por todo lo que estás pagando por clic sea muy pequeña y entonces no tengas que enfocarte tanto en facturar más, sino en facturar mejor, ¿no? Es decir, en reducir costes y tener más optimizadas las campañas o las acciones a nivel SEO. Sí, que esto es lo que iba a decir, por ejemplo, de cara a Shopping, ¿no? Cuando nos metemos en Google Shopping, que subes los productos de manera masiva, no controlas cuál tiene más clics, cuál te sale más caro, cuál se vende, cuál no se vende. Ojo que en Shopping podemos meter un listado de 10.000 productos que tengamos o de 5.000 y se nos puede ir de madre, porque claro, no tenemos en todos la misma rentabilidad y no en todos los productos vamos a ser igual de competitivos en precio, por lo tanto en algunos nos va a salir más caro el estar ahí, en otros nos va a salir más económico, o sea, puede ser una auténtica locura si no controlamos lo que dice Víctor, el coste de adquisición, ¿no? O ese coste de cada venta, pero individualizado, porque evidentemente si tenemos 1.000 productos, los 1.000 no nos dan mismo margen de beneficios. O sea, esto puede ser un trabajo bastante complejo. Sí, porque al final puede haber una línea de negocio. Si vendes ropa, pues que los pantalones te funcionen súper bien, que tengas un montón de conversiones y un coste por conversión muy pequeño, y en cambio otra tipología de productos, yo que sé, camisas, realmente esté facturando mucho, pero a un coste muy elevado y quizás pues te tienes que enfocar en
en parar o en enfocar las campañas de forma diferente, porque no va a ser solo facturar, sino al final tener en cuenta que cada tipología de producto que vendes sea lo más rentable posible. Eso es. Y además aquí también una cosa que me parece interesante siempre y que hay que reflexionar cuando empiezas con una campaña, sea de SEO, de SEM, de lo que sea, con un cliente, es ver el punto del que parte, ¿no? No es lo mismo que partas de una empresa que estás trabajando, yo que sé, por poner un ejemplo, UPC Componentes, un MediaMarkt, que muchas veces están trabajando pues marcas, campañas, etcétera, para atraer tráfico y a lo mejor aunque no les salga rentable vender ese producto, pero le sale rentable conseguir ese lead, le sale rentable porque sabe que vas a recomprar otro producto que sí que sale mucho más rentable, porque tienen eso muy medido, tienen toda esta parte de usabilidad y de CRO súper medida, a que trabajas en una pequeña tiendecita que va con el presupuesto justo. Entonces ahí sí que hay que hacer ese pequeño estudio de involucrarte en cuál es el producto que más rentabilidad le da, cuál es el producto que en base a esa rentabilidad también tenga más salida, se pueda vender más fácil, tengamos CPCs más bajos, por lo tanto tengamos más rentabilidad, con lo cual partes a lo mejor de una parte muy pequeña de trabajo de SEMI, de SEO, y luego ya irás ampliando, pero bueno, por lo menos que le saque ya rentabilidad desde el inicio, porque no puedes plantearle a una tienda pequeña que saque rentabilidad a los anuncios dentro de un año. Vamos a intentar hacer algo a más corto. Sí, y también habría que tener en cuenta, tanto a nivel SEO como a nivel SEM, la recurrencia de esos usuarios, porque a lo mejor en el primer usuario pierdes un poquito de dinero, pero sabes que es un tipo de negocio que te van a comprar mínimo 3-4 veces, con lo cual a largo plazo sí que vas a tener una muy buena rentabilidad. Sobre todo en negocios grandes eso se ve mucho. Como ha explicado David, pierdo un poquito de dinero, pero es que sé que va a volver, voy a trabajar mucho mi imagen de marca para que haya esa recurrencia, con lo cual me va a salir el cliente súper rentable. Con lo cual eso también, sobre todo en marcas potentes, se debe tener muy en cuenta. Sí, además lo bestias que son, por ejemplo, con estas publicidades que hace Amazon, por ejemplo, que estoy navegando por la sección de PCs y de repente me llega a las 2 horas un mail con ofertas de ordenadores, o me llega o navego por otra sección y me llega con ofertas de tal. O sea, lo tiene que esto también, hacer una pequeña reflexión para la gente que tenga negocios, que tenga webs y haga ventas, invertir un poquito en esta parte de CRO, ¿no? Invertir un poquito en esa parte de intentar aumentar la rentabilidad, porque al final volvemos a lo que decía Víctor antes. Y conseguimos atraer 100 personas y de esas 100 personas nos convierte en 2, pues coño, vamos a intentar que sean 10, porque la inversión es la misma en pasta. No gastamos la misma pasta, pero conseguimos más ventas. Y al final eso es un ciclo, porque esas ventas luego se convierten en más recurrentes y a lo largo de un año se hace la bola cada vez más grande. Sí. Luego pues la campaña de Black Friday más bestia, etc. Incluso también además poder intentar que el ticket medio suba, porque quizá nos damos cuenta de que los usuarios compran muy pocos productos y que nuestra tipología de negocio nos podría hacer que la cesta de compra tenga más productos, pues trabajas esos productos relacionados, etcétera, para que al final el tipo envío gratis o con un regalo si llegas a tanto precio, y de esa manera pues también vamos a poder aumentar ese ticket medio y eso, teniendo las mismas ventas vamos a poder tener una mayor rentabilidad también. Sí, y por ejemplo, para un negocio, para una empresa que acaba de empezar, ¿cuál le aconsejáis trabajar? ¿El SEO o el SEMI? También en tema de inversión que estabais comentando ahora, aunque en SEO no sea una inversión de dinero, sino en tiempo o trabajo, ¿cuánto podríamos cuantificar lo que debemos invertir en el principio? Lo ideal sería, si tienes presupuesto, poder combinar las dos, porque sabes que si acabas de empezar el negocio a nivel SEO hasta probablemente mínimo 6 meses, o, hombre, si tu negocio a lo mejor es muy de nicho, puedes conseguirlo antes, pero vas a tardar en tener rentabilidad, tienes que tener músculo financiero para poder aguantar esos meses. Si lo combinas con campañas de Google Ads, en menos de un mes vas a poder tener rentabilidad. Además, así también no dependes tanto de un único canal. Hablamos de SEO y SEM, pero podemos trabajar otros canales, pues email marketing, redes sociales, etcétera. Con lo cual, al final, lo ideal sería poder diversificar lo máximo posible. El SEO es ideal trabajarlo desde el momento cero, vamos, incluso si puedes antes de haber lanzado la web, para tener bien estructurado todos los contenidos. Con lo cual, eso es un trabajo que poquito a poco vas a ir haciendo y, bajo mi punto de vista, lo ideal sería poder complementarlo con esas campañas de Google Ads o de Facebook Ads, sobre todo en momentos puntuales, pues en los que haya picos de ventas, pues en Black Friday, en tu temporada alta, etcétera. Y en cuanto a presupuesto a nivel SEO, es difícil cuantificarlo porque
va a depender mucho de si eres un e-commerce y tienes que realizar un montón de textos optimizados, cómo vas a enfocar la parte de marketing de contenidos en el blog, etcétera. Pero sí que es verdad que un mínimo de presupuesto mensual vas a necesitar si quieres realizar bien las cosas, sobre todo si subcontratas. Si lo haces tú directamente, pues con tener un hosting, una plantilla y más o menos saber tocar tú un poquito el código y sobre todo dedicarle tiempo, no vas a tener que gastar mucho dinero. Pero si necesitas que te lo haga otra persona, pues sí que vas a tener que tener cierta inversión. Y es una vez más el decir que el SEO no es gratis el que no pagas el clic, pero todo el trabajo que hay detrás, pues obviamente requiere de una inversión grande y cualquier negocio que lo haga, igual que si en el pasado te montabas un local físico, pues tenías que saber que tenías que alquilar el local, las máquinas que tuvieses que tener si eras una panadería. Al final tienes que tenerlo en cuenta dentro de tu planificación y de que necesitas tener esos recursos si quieres que tu negocio funcione. Sí. Aquí yo siempre me gusta hacer varias reflexiones cuando es un negocio nuevo, ¿no? Una de las reflexiones es ¿qué quieres? ¿Algo a corto plazo o algo a largo plazo? Es decir, tú estás montando un negocio y que quieres ganar dinero en unos años o quieres ganar dinero toda la vida, porque cambia mucho la cosa, ¿no? Oye, que mira, lo que quiero es sacar un sueldecito y ya está, me conformo. Pues oye, tampoco hace falta que inviertas demasiado, porque para sacarte 1.000 euros con un negocio no te rompas la cabeza, no sé si me explico. Y luego está la parte de hasta dónde quieres llegar, porque hay inversiones que, como bien la palabra dice, son inversiones y no son meto la pasta y me sale rentabilidad ahora. Y el SEO, por ejemplo, es una de ellas. Las redes sociales, en muchos casos, también es otra de ellas, porque sí que es verdad que se puede sacar rentabilidad, por ejemplo, de Facebook Ads, de tal, se puede sacar rentabilidad directa, pero también es verdad que trabajar las redes de manera orgánica, publicaciones, promocionar esas publicaciones que no tienen por qué ir con intención de venta, estás haciendo marca, estás haciendo base de datos también muchas veces. Que eso no es un resultado instantáneo, pero sí que a medio plazo, largo plazo, te consigue que tengas más marca, que tengas más ventas, que tengas más clientela, pero evidentemente tienes que esperar. Entonces ahí siempre hay que hacer esa reflexión y depende de lo que quieras llegar. Y luego está la otra parte, que también me gusta hablar siempre, y es en qué tipo de negocio te estás metiendo. Porque hay gente que te dice, ostras, voy a ser el nuevo PC Componentes porque tengo la puta idea del siglo. O sea, ¿cuánta gente me llega a lo largo del mes diciéndome que tiene el negocio del siglo y que lo van a petar? Y digo, a ver, no te diferencias nada de tu competencia. Es más, tu competencia es mejor que tú, porque probablemente lleva pensando e ideando ideas y haciendo cosas que no les ha funcionado bien y que no las sabes tú porque no las han puesto en público, pero que la han probado, ha sido un fracaso o no era tan rentable como pensaban. Entonces, claro, no vale con decir tengo una idea mejor. Si tú te enfrentas a PC Componentes, o tienes el bolsillo de PC Componentes o tienes una cabeza magistral que piense ideas totalmente revolucionarias, que eso no se da todos los días. Vamos a ser realistas. Hay muy poca gente tan loca como para que saque ideas muy, muy buenas que ya no estén trilladas. Siempre hay ideas buenas, pero no tan excelentes como para decir me ahorro toda la pasta que está haciendo la competencia. Con lo cual ahí lo mismo, ¿no? Hay que pensar que quiero competir en este sector, pero es que no puedes con el capital que tienes. Entonces, si puedes invertir menos, intenta ser menos ambicioso al principio. Que no digo que no quites el foco de largo de hacer una pedazo de tienda, un pedazo de e-commerce, hacer una pedazo de máquina a nivel nacional, pero empieza por algo más modesto que puedas llegar y que te empiece a dar rentabilidad a un corto plazo de tiempo, ¿no? Porque a lo mejor sí, puedes llegar a hacer competencia a un gigante, pero no en un año, ni 2, ni 3. Te va a costar más tiempo, a menos que vengas con un fondo de inversión bastante grande. Y sobre todo eso, que prueben sus ideas antes de lanzarse totalmente a la piscina, pues con pequeñas campañas de publicidad, etcétera, porque quizás se están enfocando mal o su competencia es brutal y no vas a conseguir nada, o a lo mejor es un nuevo tipo de producto que realmente tampoco encaja con las necesidades del mercado, con lo cual antes de ponerse a gastar dinero y, oye, que es que traigo tráfico pero no convierto, bueno, seguro que es la web. A lo mejor es tu tipología de producto que no encaja y tienes que virar un poquito tu tipo de producto o servicio que ofreces al mercado. Eso también ocurre mucho en emprendedores, sobre todo que quieren innovar muchísimo, que no es tener una idea buena y ejecutarla. Esa idea buena a lo mejor realmente a la gente no le gusta y a ti te parece una idea maravillosa. O no es el momento, que también ha pasado mucho con ideas que en su momento las sacaron pensando que iban a ser la hostia, pero no estaba el público lo suficientemente maduro o les ha faltado ese trabajo de darle muchísimo branding para crear esa necesidad, para tal. Y luego después a los años la ha montado otro y le ha funcionado que te cagas. Totalmente. Vaya.
Bueno, me gustaría ver qué opináis vosotros, a ver si estáis de acuerdo o no en qué es más importante, el SEO o el SEM. Bueno, teniendo a David Ayala por aquí con esa gorra tan chula de SEO rosa, creo que ya sé su opinión, ¿no? Yo lo que te iba a decir, a mí me parece más importante el SEO porque voy a tirar para casa, ¿no? No me quiero, Claro. no me quiero quedar sin agencias. Pero bueno, a ver, siendo realistas, cada acción de marketing tiene su papel y no me gustaría prescindir de ninguna, ¿no? No me gustaría prescindir de SEO, no me gustaría prescindir de SEM, no me gustaría prescindir de social ads, no me gustaría prescindir de redes, porque cada vez el marketing se está volviendo más complejo. Ya no es como antes, ¿no? Que nos valía con cualquier cosa, cualquier campaña funcionaba. Ahora las campañas son mucho más complejas, la captación de emails cada vez se vuelve más complejo también, pues evidentemente por leyes de protección, pero también porque el usuario es más consciente de que está dejando el mail, de qué tal, de qué empresas puede confiar, de en cuáles no. Y me parecen los dos esenciales, sobre todo cuando es un proyecto que dices, ostras, quiero que funcione en todos los ámbitos, y mientras el SEO no está funcionando, porque el SEO tiene su proceso, con SEM estás consiguiendo ventas, que eso también es una manera de hacer más light esa campaña, porque dices, ostras, vale, yo se lo explico muy bien a todos los clientes, ¿no? Hasta dentro de 6 meses mínimo no vas a obtener rentabilidad del SEO, o incluso hay proyectos que es que no nos vamos a mover hasta dentro de 6 meses, porque la competencia es muy bestia. Pero no es lo mismo eso a decir, vale, con SEM vamos teniendo ventas, vas teniendo un retorno de tu inversión, vas viendo que entra dinero a caja, vas viendo que consigues cada vez más mails y por lo tanto no parece que la maquinaria esté tan parada, con lo cual también lo veo como un complemento bastante interesante, ¿no? El trabajar ambos. Sí, yo haría lo mismo. Al final, intentar diversificar el tráfico y trabajar el SEO desde el primer momento, pero complementarlo con las campañas de Google Ads. Sí que es verdad que si nos vamos a típicos informes que puede sacar, por ejemplo, la empresa FLAD 101, pues se ve que normalmente hay sectores y sectores, ¿no? Pero en general sí que el SEO suele tener o suele ser el principal canal de captación y de conversión de negocios digitales, pero sí que es verdad que al final, como el SEO también en muchos sectores está muy masificado ya, ¿no? Y con mucha competencia, pues al final las empresas intentan diferenciar con campañas en Google Ads. Google Ads también se está masificando y a lo mejor pues se van a publicidad en otras redes sociales, en Instagram, etcétera, para al final intentar diferenciarse un poquito, pero donde bajo mi punto de vista está la virtud es en saber diversificar y en, aunque el SEO sea tu canal principal, pero tener ahí unos buenos potentes canales de conversión secundarios, sea pues Google Ads, campañas en email marketing, etcétera, porque no puedes depender de un único canal porque tienes cualquier problema y cae el tráfico un 40 o 50% y ¿qué haces? Te quedas casi sin ventas. En cambio, si lo tienes bien diversificado, pues vas a poder suplirlo y orientarte y salir adelante mucho más fácilmente. Muy bien, bueno, yo creo que nos podemos quedar con estos consejos finales, es decir que ahora sí que damos por finalizado el episodio, si os parece bien, y os dejo ese momento para vuestro spam de valor. Si queréis lanzar un CT al aire, es el momento, y así conocer vuestros proyectos también. Esto es el momento que siempre espero, ¿no? Es como cuando llega el postre en la comida, pues todo lo mismo. Ya sabemos que es tu favorito, David, ya lo sabemos. Eso es. Pues nada, decir que como siempre un placer estar por aquí, que si alguien me quiere encontrar, pues me puede encontrar en mi blog davidayala.com para cualquier cosa. O sea, yo siempre estoy abierto a consultas, a cualquier debate, a cualquier cosilla que me queréis comentar, siempre respondo a todo el mundo. Por Twitter, @soywebmaster, que Twitter es una red que utilizo más de manera profesional, y si me queréis ver haciendo el ganso o comiendo, o bebiendo, o viendo las tonterías que hago, pues iros a David Ayala Gil en Instagram, que ahí pues es más personal, ¿no? Pues a mí me pueden encontrar principalmente en LinkedIn, que sí que estoy bastante activo, buscáis Víctor García Parra. En Instagram también subo bastantes cosas, sobre todo también de conferencias, pero también a nivel personal, que me encanta la gastronomía y ponerme ciego a comer. Entonces ahí pues podéis ver mi lado más personal. Y luego si queréis ver un poquito más pues del trabajo que hago a nivel conferencias, etcétera, pues podéis buscar mi nombre y apellidos, por ejemplo, en YouTube. Vais a poder ver pues otras participaciones que he tenido en eventos, en otros podcasts, etcétera. Y sobre todo pues para resolución de dudas, pues tanto LinkedIn como Instagram me abréis un mensaje privado y yo encantado pues de poderos echar una mano pues con cualquier duda que haya surgido en el podcast o con nuevas propuestas, etcétera.
Qué bien. Bueno, y a partir de ahora también ya saldréis en el nuevo blog de planetampodcast.com, así que allí ya podréis ver todas las notas extendidas y hemos innovado, bueno, hemos mejorado lo que teníamos antes y ahora accediendo a cada uno de vuestros nombres en los tertulianos podéis ver todos los episodios en los que habéis participado. Es decir, Qué que bueno. lo ponemos como etiqueta en ese artículo en concreto y así después por etiquetas podéis ver todos los episodios que habéis estado. Así que podréis ver a David ya desde el principio y a Víctor también, que ya nos acompañó la temporada pasada algún episodio, así que también tendréis algo por allí. Así es. Bueno, y os aconsejo contactar con ellos porque la verdad que son unos cracks y chicos, os deseo muchísimos éxitos en vuestros proyectos. Gracias, Chisco. Muchas gracias a todos por escucharnos y esperemos que os haya gustado el episodio. Un saludo. Y gracias a ti por escucharnos. Recuerda que puedes suscribirte al podcast en cualquier plataforma de podcast y recomendarlo a todo el mundo. También nos puedes dejar una bonita reseña de 5 estrellas en Apple. Nos encantan. Volvemos dentro de 2 semanas con otro episodio. Saludos. Esto es Planeta M, la tertulia semanal de marketing digital.